Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al quinto episodio de las Product Nights. En esta cuarta temporada, si venís viendo, la idea era traer en cada episodio a invitados o invitadas que nos permitan profundizar con gente que sabe sobre diferentes temas. El episodio número 5, es bastante atípico porque mientras realizábamos la transmisión en vivo, hubo algunos problemas de conexión y de configuración, lo cual tuvimos que cortar la transmisión y volver a empezarla. Cuando hacemos eso, quedó fragmentado, una parte quedó grabada en YouTube y otra parte quedó grabada en Twitch. Así que lo que vas a ver luego de esta introducción que te estoy haciendo es la entrevista completa con la invitada. En este episodio se nos sumó a las Product Nights Ana Paula Balaco. Ella trabaja como directora del proyecto Oasis en Sembra Media, también trabaja en Journalism AI y me interesaba poder continuar conversando sobre los medios de comunicación y producto en medios de comunicación, que sabés que si venís viendo mi contenido es un tema que me interesa mucho, con una persona autorizada en el tema. Así que vas a escuchar sobre medios, sobre productos, sobre inteligencia artificial en los medios, cómo se está usando, qué se está haciendo, qué no, qué formatos, de qué manera y varias cosas. La verdad que quedó una entrevista muy buena, estoy muy conforme con el resultado, le agradezco mucho a Ana por el tiempo. Ponete cómodo que ya empieza. Corre apertura y adelante. Bienvenida entonces ahora sí, Ana, a las Product Nights. Un gusto tenerte acá. Me decías que venías a traer un poco una perspectiva, un punto de vista nuevo, ¿no? Sí, veremos, no sé, o sea, por lo menos siento que, bueno, el tema de producto en medios es algo que se viene trabajando, Bastante. sí, bastante me gustaría más a veces, siento que es como, es algo o sea, todo lo que es el pensamiento de producto y lo que tiene que ver con, con incorporar estas estrategias que, más allá de optimizar procesos, en realidad mejoran realmente la experiencia de nuestros usuarios y entendernos así como medios, o sea, los medios, pensarnos a nosotros como organizaciones que ponen en el mundo Bien, productos bien. para lo que tienen que pensar mejor de una manera más estratégica, nada, es algo que a veces no está tan incorporado en muchos No, medios. y, y Entonces, bueno, que, y que empezó a tomar más fuerza en el último tiempo, ¿no? Me da la sensación. Porque hasta hace unos años, yo estoy hace algunos años con esto de producto y hasta hace unos años era como medios de comunicación, era el último lugar donde uno pensaba que se hablaba de usuario, ¿no? Eran como lectores o no sé, clics, no conozco tanto en profundidad, pero siento que desde hace unos años para acá como que hay una transformación de la industria, ¿no? sí, creo que también la industria de medios tiene que, o sea, tuvo que un poco, eh, sí, cambiar su enfoque o pensar que, o sea, así como Netflix de repente dijo que tenía que competir contra el sueño, o cosas como otros tiempos, o el tiempo, etcétera. O sea, nosotros también no estamos compitiendo, pensábamos que la información era nuestro valor, y la información se transformó en un commodity, el dato rápido de qué querés saber. O sea, lo podés conseguir en Twitter, lo podés conseguir en un Twitter X, lo puedes conseguir en cualquier plataforma que esté abierta, ya no, o sea, entonces esas cosas que antes pasaban, se perdieron, ese tipo de fidelidad propia que tenía antes el medio tradicional, el diario que era comprado todos los días en una casa. Eh, Nada, la multiplicidad de canales hace que tengas que pensar realmente cómo está llegando a tu audiencia, en qué momento, si está llegando dándole lo que necesitas, etcétera. Y todas esas son cosas que empiezan a pensar y se vinculan directamente con el pensamiento de producto. Entonces, bueno, Totalmente, nada, me parece que está totalmente. bueno también por temas del mundo digital Sí. y cómo se construyen estas plataformas que los medios empezaron a hacer también, o sea, empezaron a ofrecer diferentes formatos, diferentes vías de transmisión de contenido, o sea, empezamos a estar en diferentes lugares, en diferentes momentos de la vida de nuestra audiencia, llegando, no sé, desde una notificación en el celular hasta el asistente de voz o lo que sea, estando en diferentes plataformas, etcétera. Y bueno, nada, la verdad que tiene que ver con eso también. Así que bueno, nada, eso. Bien. Gracias. No, Pero bueno, y me parece súper válido porque hace un tiempo veía, por ejemplo, algunos medios del interior del país que tenían su propio podcast y ujú, me parece súper valioso eso, tener
dentro de la identidad del medio como marca, ¿no? Yo vengo mucho de startups y no tanto de medios, entonces ahí vos corregime si digo algo que no es, ¿no? Pero Sí, está sí, bueno ver cómo construyeron una identidad a través de diferentes canales, como puede ser el podcast o el newsletter o diferentes formas para dar un ecosistema propio alrededor de ese medio, de esa marca. Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho que suceda eso, porque habla de una evolución y de empezar a incorporar lo digital, no solamente internamente, sino de cara hacia el usuario, ¿no? Hacia el sí. usuario final. Sí, 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 también tratando de encontrar dónde está el usuario, nuestra audiencia, dónde están, qué tipo de formatos prefieren, y bueno, tratar de pegarle. Creo que también hay una cosa en los medios que tradicionalmente, y especialmente los medios emprendedores o digamos, pues que son, que nacen a partir de la inquietud de un periodista, de decir, bueno, falta esto, y de repente a veces nos chocamos con que la audiencia no les interesa particularmente lo que estamos haciendo, de la manera que lo estamos haciendo, de vuelta en las plataformas de lo que lo estamos haciendo. Y ahí es donde, si se toman yo soy como que soy muy crítica, no de mala, sino de decir como siento que es algo que vamos, entiendo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la sustentabilidad y con el modelo de negocios, etcétera. O sea, siento que los medios, hoy en día el modelo de negocio está cada vez más comprometido, y Mm, para mí el modelo, en lo que tiene que ver con el pensamiento de producto es clave para que seamos más relevantes, o sea, como que sí, sí. defendamos el valor de lo que estamos ofreciendo, y, por ejemplo, no hagamos inversiones que no son eficientes o eficaces en términos de lo que generan. O sea, que de repente, ¿por qué a un medio que tiene pocos recursos, que le cuesta conseguir estabilizar su modelo de negocios, diversificar o encontrar vías de financiamiento, por qué encima le voy a sumar un producto que no está pensado para la audiencia, porque justamente su audiencia, no sé, de repente hacen un podcast, pero nadie de su audiencia escucha podcast, o no tengo, por ejemplo, no optimicé mis guiones, o no optimicé no sé, el contenido que tengo. Entonces, y ahí perdiendo la oportunidad realmente de optimizar tanto el valor real que tienen como medio, solamente por caprichos, a veces porque se hacen sin justamente hacer verdadera investigación de audiencia, etcétera. Nada, es como que a mí me genera angustia de decir, no, hermano, no No lo es por hagas, ahí, no es por no ahí. por ahí, no lo hagas. Pero bueno, Bien, nada, bien. Y te sumo muy, algo muy más bien. antes de empezar con las preguntas que tenemos preparadas para hoy. Me gusta así estas cosas espontáneas que se van dando, ¿no? Mm, Me gusta lo que decís porque la disciplina de producto hoy está en un momento de mucha reevaluación. Hace poco el CEO de Airbnb dio una entrevista y medio como que tiró a la basura el rol de producto porque dijo, no, no sirve. Y hay un momento que capaz por estas latitudes tarda en llegar, donde se empieza como a reevaluar el valor. Y muchas veces se cree que el valor de producto, o de lo que hace la gente de producto, o el enfoque de producto, tiene que ver solamente con el software. Y como vos bien dijiste, es mucho más allá, tiene que ver con el modelo de negocio, con el valor que aportás, con la manera en que llegás, y está ujú. bueno, lo vinculo, aunque somos de industrias distintas, está bueno porque siento que hay una conexión importante ahí. No es solamente software, no es solamente la tecnología más avanzada, sino esto, ¿no? El valor, lo que le aporta al negocio, la subsistencia, la continuidad en el tiempo, bueno, un montón de cosas que vamos a charlar hoy, ¿no? Que me parecen Mm, importantes. Así que lo reconecto con eso. genial, sí. Bien, bueno, entonces, para empezar, ya directamente con las preguntas, para que nos cuentes quién es Ana, qué hace Ana actualmente, qué está haciendo en sus días y conocerte un poquito más. Bueno, ¿quién es Ana? Yo tengo como un camino bastante ecléctico, siempre digo, porque yo soy originalmente politóloga. Siempre me interesó entender especialmente el rol de o sea, cómo la ciudadanía se involucraba con el gobierno, cómo ejercitaba su agencia, digamos, en lo que tenía que ver con la toma de decisiones. Y también empezando a pensar en el tipo de actores que tenían que ver con estas democracias eh, a veces fluctuantes en términos de fortaleza. Em, Empecé a estudiar periodismo, hice periodismo en TEA después de hacer ciencia política, porque también veía como que el rol de los medios era particularmente clave en lo que eran estas conversaciones acerca del funcionamiento y de la entereza de la democracia a largo plazo.
Y nada, la verdad que empecé a meterme ahí en el mundo de medios, después empecé a trabajar en Chequeado, haciendo un rol bien de ONG, porque Chequeado es parte de una fundación sin fines de lucro y era Me en encanta desarrollo lo que hace chequeado. institucional. Paréntesis, me Sí. encanta lo que hace chequeado. No, bueno, buenísimo. Yo antes había trabajado, por ejemplo, en marketing, trabajé en marketing en Google, trabajé en cooperación internacional en una universidad y cosas así, pero después volví a Chequeado, que había sido voluntaria en 2013, para trabajar en desarrollo institucional, todo lo que tenía que ver con el financiamiento. Chequeado tiene un modelo diversificado de financiamiento bastante interesante y bastante intenso, porque trabaja desde cooperación internacional, empresas, productos específicos y después proyectos, pero también eh, aportes individuales, El como, famoso o sea, crowdfunding, como se le de dice. todo, desde campañas de crowdfunding, que son más específicas, hasta lo que eran programas de membresía más sostenidos en el tiempo. Bien. Así que bueno, yo trabajaba con todas esos financiamientos, o sea, desde armar las propuestas hasta reescribirle a la persona que quería darse de baja de su aporte mensual. O sea, todas esas cosas lo hacía. Después, bueno, tuve la suerte de estudiar, bueno, conseguir una beca y irme a estudiar una maestría en periodismo, medios y comunicación en la Universidad de Cardiff, en Gales. Y eso volví el año pasado y que yo ahí me dediqué especialmente a entender los modelos de sostenibilidad para medios hiperlocales en Latinoamérica. De vuelta, tratando de juntar esta relación que había entre la relevancia de los medios locales, que es en los lugares donde no hay o desaparecen, se llaman ahora desiertos informativos o desiertos de noticias, que son un gran peligro para la democracia porque se favorece la polarización política, o sea, La fake hace news, de que ¿no? También. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con desinformación es parte de un ecosistema que está roto, o sea, no roto, pero sí como con problemas por muchos lados, ¿no? O Sí. sea, que Y tiene que ver también, con la perdón, falta pero de credibilidad de los medios, sí. me Sí. despertás cosas ahí para aportar. Y también cuando eso está roto, es un esquema, cómo es el concepto? Repetime. Que- eh, Por ejemplo, lo que son desiertos de noticias eso, cuando no hay medios en lugares, eso. eso es por un lado. Pero Eh, a lo que te quería aportar es, hoy en día eso es monetizable porque hoy tenés herramientas que te permiten vivir un poco de la fake news y de la viralización de las cosas. Pienso en el algoritmo de TikTok, por ejemplo, y en X/Twitter ahora, con esto de que... sí. Entonces digo, wow, hay un mundo de... Está mal, pero digo, hay un mundo de cosas ahí abajo que pasan, ¿no? Bueno, sí, bueno, y ahí, por ejemplo, hay un debate que vienen teniendo las plataformas, o sea, lo que son, por ejemplo, la red de fact-check. Ahora me voy a, voy a estar mezclando muchos temas, pero, por ejemplo, dentro de Chequeado es parte fundador casi de la red internacional de fact-checking, que fue uno de los actores principales que permitió a los fact-checkers en el mundo aliarse y empezar a hacer planteos colectivos a las plataformas. Entonces, por ejemplo, a partir de una carta que se le hizo a Facebook después de las elecciones de Trump, que en 2016, que fueron, digamos, donde el primer momento donde vimos como las fake news como fenómeno. Bien. Fake news en realidad, los fact-checkers no les gusta el concepto fake news. Después podemos hablar de eso también. Cómo es el término más, más Y es preciso? desinformación o en español no tenemos un concepto único, en inglés tenés misinformation and disinformation, Ok. que es misinformation es, o sea, información mala, pero que no fue eh, creada Debidamente cheque. maliciosamente. Ah, bien. No, porque por ejemplo, o sea, una misinformation es cuando tomas una foto vieja y pensás que es de hoy. Nadie la fabricó. Y disinformation o sea, es desinformación especialmente fabricada con el objetivo de afectar el debate público en algún aspecto. Entonces, bueno, cuando surgió todo eso, la Red Internacional del Fact Check, en la IFCN, que tiene un código de principios, etcétera, se plantó a Facebook y le dijo, tenés que hacer algo. Y la verdad que, por ejemplo, Facebook fue el primero en responder diciendo, está bien, creemos un programa de third party fact checking y empecemos a penalizar fuertemente dentro de la plataforma a creadores y contenidos desinformantes según el análisis de nuestros chequeadores aliados. Y eso fue lo que hizo Facebook. Después se empezó a trabajar bastante para que TikTok lo hiciera también en su plataforma, para que YouTube lo hiciera en su plataforma, para que Twitter lo hiciera en su plataforma. Claramente Twitter, justamente después con X, fue como que... o sea, Twitter tenía sus sistemas internos de verificadores y sabemos que fueron los primeros equipos en ser echados. Sí, es verdad. Pero bueno, nada, la verdad que sí, encima hoy en día Twitter, al contrario de todo lo que venían haciendo los otros, permite a
usuarios sin ningún tipo de verificación ser verificados y monetizar contenido por viralización. Entonces, o sea, justamente va en contra de todo. Pero bueno, volviendo un poco, sí, terminé haciendo mi maestría en eso y estudiando los medios locales y tratando de entender cómo estaban optimizando sus modelos de negocio o cómo estaban funcionando o cómo trataban de hacerlo funcionar, pues no significaba que funcionaran los que entrevisté y encuesté. Bien, Esto en Latinoamérica. Y bueno, después allí yo ya había trabajado con Sembra Media en algunos proyectos, especialmente como mentora para medios, y también en un medio local de mi ciudad de Bahía Blanca. Habíamos sido grantees de Sembra y habíamos trabajado bastante a partir de sus modelos de consultoría y aceleración. Y bueno, me sumé como embajadora para Argentina de Sembra Media en el año pasado, en septiembre. Y después, en mayo de este año, comencé a trabajar en Journalism AI, que es una iniciativa que trabaja justamente la incorporación, la incorporación responsable, decimos, de inteligencia artificial en el mundo del periodismo, tanto como para cubrirlo, pero especialmente para implementar soluciones que puedan acompañar a los medios a hacer, digamos, a potenciar su trabajo. claro. Ahí soy community manager, o sea, que es no son las redes, sino que es la comunidad en general. Son más de 6.000 periodistas, desarrolladores académicos, tecnólogos y todo en todo el Convergen, mundo convergen en esa que comunidad. convergen en Bien, Journalism AI, bien. exacto. Que mañana y pasado, por ejemplo, tenemos nuestro festival. Y después, ahí justo te tiran un palo muy, muy adecuado, el palito que te tiran. Son así Y acá, después, son así, son así. sí, y me parece, nada, yo soy invitada, acá vamos a hacer. Y después en Zebra también estoy trabajando como directora de Proyecto ACES, que es una iniciativa que busca mapear, o sea, todo lo que es el ecosistema de medios nativos digitales en Latinoamérica, Europa y Norteamérica ahora. Bien. Así que nada, un poco de eso. Bueno, Y, un gran espectro, entonces, un gran espectro, ¿no? trabajo con todo ese tipo de cosas. Bien, Sí, sí, sí. bien. Y me gusta, me gusta. Sí, se nota, lo contás con pasión y eso también es lindo. Ujú. Me pasó cuando te conocí, la conocí a Ana para la audiencia, la conocí en un curso que yo estaba haciendo en Fopea, donde Ana vino de invitada, así como hoy está acá, fue de invitada a Mm, A Fopea y Fopea Emprende. Y comentó sobre algunas cosas de las que está hablando y las que va a charlar hoy y se notaba también la pasión con la que lo contabas, así que muchas gracias. Bueno, vamos entonces, avancemos un poquito más. Dijiste dale. Sembra Media, o Journalism AI y Oasis. Sí. ¿Por cuál de las tres querés comenzar como para contar un poquito qué hacen o qué están impactando? ¿Querés empezar por ejemplo, por Journalism AI, como para ver ahí Sí, qué está pasando ahí? dale, sí, nosotros, mira, como rápidamente, Journalism AI es una organización que nace, o sea, está alojada en el departamento de Media and Communications, o sea, de medios y comunicación de la Universidad, la London School of Economics, LSE, de Londres, y nació en 2019 con el financiamiento de la Google News Initiative, que es, digamos, el área de Google que financia proyectos de periodismo. Primero, tratando de entender cómo estaba el ecosistema de medios, cómo estaban incorporando la inteligencia artificial, un reporte que se hizo en 2019, que se llamó New Powers, New Responsibilities, donde se encuestó a más de 70 medios en el mundo. Y a partir de lo que se conocía ahí, se empezaron a desarrollar diferentes etapas y diferentes estrategias para acompañar lo que se necesitaba, que tenía que ver con la incorporación de inteligencia artificial en la cultura de la organización, la necesidad de educarse y acceder a contenidos que estuvieran, digamos, customizados al periodismo dentro de lo que es inteligencia artificial y una necesidad también de colaboración. Entonces, empezó primero también con ciertos proyectos como una academia de inteligencia artificial medio inicial para redacciones pequeñas, que todavía sigue hoy y que ahora en enero vamos a tener, empieza la primera cohorte totalmente en español para Latinoamérica. Después un collab que después se devino en una fellowship, que es un proyecto donde redacciones de diferentes lugares del mundo postulan con proyectos que después como mergean en un proyecto conjunto y las redacciones tienen que postular con una persona del lado editorial y otra persona del lado tecnológico. Sí. Eh, ¿Qué sería como un caso de éxito? O sea, las redacciones muestran algo que hicieron o que están por hacer. No, que quieren Ah, hacer, que que quieren quieren hacer. hacer. Bien, Y durante 6 meses lo desarrollan con la asistencia, la mentoría
y capacitación del equipo de Journalism AI y nuestros aliados, por ejemplo, de la Northwestern University, que son claro. del Night Lab, que son, digamos, nuestros aliados más técnicos Claro, o también. sea, tienen un apoyo y una espalda para construir o para hacer cosas nuevas que dentro de la industria no son comunes, Que no están. que no O están. que sí, o que, por ejemplo, no sé, ahora estamos trabajando o sea, un equipo tiene dentro de los integrantes está Arish, que es la Asociación Árabe de Reporteros de Investigación. Y están trabajando en un sistema para detectar sesgos en texto, pero en árabe, que son cosas que no o no están optimizadas para este Claro, tipo de usos en el idioma. Pero después estamos trabajando, o sea, los proyectos trabajan sobre diferentes cosas. Justamente mañana en el festival, durante todo el día de mañana van a presentar los desarrollos finales, así que les recomiendo si les interesa sumarse al festival. Pero bueno, eso es otro de los ejemplos. Y este año, por ejemplo, actualizamos el reporte, volvimos a investigar y en vez de 70 redacciones hablamos con más de 100, pero especialmente enfocadas también en el sur global, en nuestros países, etcétera. bien, Y que bueno, más que nada para entender cuál es la brecha que hay claro. primero, entre lo que se quiere y lo que se puede hacer, entre lo que se hace y lo que se debería hacer, y entre lo que se hace en el norte o se produce en el norte global y lo que realmente se puede hacer o no en el sur global. Bien, Esos son como, me parece a mí a grandes rasgos, como las principales brechas. Así que nada, bien, la verdad que es un trabajo bastante interesante, somos un equipo muy chico, pero muy diverso, o sea, yo soy como la representante en Latinoamérica, claro, pero después Lashmi, que es la program manager de la fellowship, está en India. Después Sabrina, que es la de la academia, está en Alemania. claro, Mi coordinador está en Londres y el director también. bien, Pero bueno, tratamos justamente de ser diversos y traer, que es algo también bastante complejo, porque son todas cosas, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la brecha entre el norte y sur, no tiene nada que ver, y muchas veces pasa que en las conferencias sobre periodismo los ejemplos son el New York Times, el Washington Post, el BBC, The Guardian y cosas, y la verdad que después llegás y decís, che, pero mi redacción, o sea, o por idioma no podemos acceder, o por el sí, sí. costo O la económico no podemos economía. acceder. Te doy Claro, un ejemplo, te doy un ejemplo de algo que me pasó totalmente sí, distinto, pero que ahí aprendí. Estábamos en una startup en la que trabajé, estábamos armando un producto para los knowledge creators o la creators ujú, economy, que es una sí, economía grande, pero que acá no tiene el mismo volumen que en el norte, que en Estados Unidos, que en y Europa. no, Entonces estábamos trabajando en una feature de tipping, de donaciones, claro, lo que acá conocemos como cafecito, sí, y claro, el volumen nuestro, o sea, de construirlo y lanzarlo acá, era totalmente poco representativo con el costo que nos llevaba versus en esos mercados. Entonces ahí fue la primera vez que me vi como con eso, ¿no? Que puede ser un caso de éxito allá, pero no necesariamente implica que va a funcionar acá, ¿no? Y sí, a a mí me ustedes les pasó, por puedo... ejemplo, en el medio este que te cuento, que es un medio hiperlocal de Bahía Blanca, se llama 8000, y el MVP siempre fue un newsletter Sí. en Substack, que en Substack, en el norte global, donde Es hay la bomba. ingresos en dólares. Claro, nosotros teníamos, había un medio muy similar en Manchester, el Manchester Mill, que hoy en día ya se convirtió como en un holding de newsletters locales y que Claro. hacen exactamente lo mismo que hacíamos nosotros, lo mismo, pero él, cuando yo hablo con el fundador, le digo, bueno, ok, ¿cómo haces para traer? Me dice, claro, no, yo pongo pauta. Y pongo pauta porque yo sé que si pongo o sea, no sé, si pongo 1000 libras en pauta, porque era de Manchester, eso vuelve en tipo 50 suscriptores a 100 libras al año, qué sé yo cuánto, que entonces Retorno, gano. claro, hay un retorno de El retorno inversión. de la inversión está buenísimo. Y yo como que yo digo, y sí, pero o sea, en Argentina, ¿qué voy a ponerme? Yo, Bahía Blanca, a pensar que alguien va a invertir, o sea, la verdad que por un tema de que hoy en día además, nada, o sea, obviamente, que si tenés que cortar gastos porque no llegas a fin de mes, lo primero que se van son las suscripciones Totalmente, que totalmente. tenés automáticas, así que nada. Pero bueno, es Tenemos un una tema. pregunta ahí, mientras Sí, contame. así respiras un poquito y vamos preparando los próximos temas. Ahí Ali nos dice, con respecto al programa que contabas de Journalism AI, ¿hay restricciones Mm. preestablecidas o se evalúa al momento de presentar las ideas? Sí, no, o sea, las ideas, en la fellowship, asumo que habla de la Sí, fellowship, que es donde te presentás con un proyecto, no, tienen que ser, obviamente,
digamos, ideas que puedan ayudar al periodismo a crecer, que puedan llegar a ser replicables y tener un impacto en otras redacciones también, eso es ideal. Bien. Y la verdad, y tiene que también tener algún tipo de concretabilidad, no sé si podría decir como criterio, pero realmente que en el espacio de tiempo pienses que, bueno, que es algo que se puede hacer, que tu equipo le puede dedicar las horas que nosotros estimamos necesarias dentro de la fellowship para eso, Bien. y que, bueno, que puedas lograrlo. Lo que tiene la fellowship es que en realidad vos postulás con un proyecto, y después hay una segunda instancia, o sea, como Hay yo, un por filtro ejemplo, primero, digo, ¿no? primero hacemos un filtro donde decimos, bueno, el medio, el Nico Producto. Nosotros dos, yo soy la editorial, vos sos técnico. Nos presentamos porque decimos, no sé, quiero implementar, no sé, hacer un chatbot basado en, una pavada, ¿no? Digamos, un chatbot basado en ChatGPT para darle resúmenes por WhatsApp a mi audiencia todos los días. Ok, presento esa idea, quedo preseleccionado y después pasamos a una instancia donde yo conozco a todos los otros preseleccionados con sus ideas y capaz que de repente veo un proyecto que tiene algo que ver porque quiere una conversación con audiencias, pero está basado en, no te digo India, pero es posible, pero pasa que en India después son muy complejas las horas de trabajo, pero como si te dijera en España, que también quiere trabajar en español, que también quiere uso una redacción de otro estilo, quiere trabajar algo similar, entonces de repente nos juntamos y decimos, che, en vez de hacerlo con un chatbot basado en WhatsApp, ¿por qué no hacemos esto? No sé, bla, lo que sea. Se termina de reformular el proyecto y después ya las redacciones con ese proyecto ya definido, a partir de esos que habían sido previamente, o sea, preseleccionados, son los que después pasan a una segunda instancia de evaluación. Y todos esos proyectos son, por ejemplo, este año fueron 6 proyectos son 12 redacción, no, 15 redacciones creo que son. Mirá, Eh, bien, pero porque hay equipos de 3, o sea, claro. como mínimo son 2, pero hay varios equipos de 3. Bien, entonces se va Eh, ensamblando y se van bien, se va. exacto, Mira qué bien, sí, sí, sí. interesante. Bien. Pero sí lo que buscamos justamente por un tema de la colaboración, de pensar cómo podemos hacer realmente tipo expertices complementarias que generen productos que sean relevantes para más de una redacción, o sea, que sean cosas que pueden ser replicables, que puedan realmente revolucionar la manera de hacer periodismo. O sea, yo creo que acá, bueno, es algo que, o sea, dentro de todas las perspectivas que hay acerca del impacto de la inteligencia artificial en los medios, yo estoy casi del lado de los lados más optimistas que están, porque creo que hay un montón de espacio para crecer y mejorar. Entonces, bueno, nada, la verdad que herramientas como estas pueden ayudarnos si son bien utilizadas. Claro, si están Pero soy optimista. direccionadas de la manera correcta, ¿no? Creo que soy más optimista con respecto a los intereses de los medios más que de la herramienta, porque para mí es una herramienta y Claro, potencia las cosas buenas y potencia las claro. cosas malas. Si queremos hacer buen periodismo, vamos a poder hacer mejor periodismo. Si no nos interesa el buen periodismo, queremos solamente monetizar contenidos al valor, a lo que sean, y te va a ayudar a hacer contenido muy malo, muy barato y muy rápido. Bueno, me hiciste Pero acordar. bueno, Sí, sí, totalmente. Es para charlar largo y tendido sobre eso. Me hiciste acordar, el otro día estaba leyendo en Twitter. Yo le sigo diciendo Twitter. Para mí es Twitter. yo también. En Twitter. eh, ¿Viste esta gente que crea contenido? Una persona contaba que habían logrado hackear el motor de SEO de Google porque habían hecho un sitio web, capaz lo viste, se viralizó bastante. Y habían hecho con ChatGPT, habían hecho ese sitio web, la parte del blog, habían hecho 3.000 artículos de diferentes cosas relacionadas al sitio Sí, web, pero era todo basura. Entonces, claro, sí, tuvieron sí, un sí, pico sí. muy alto y después murió, porque no había calidad, no había sustento. Entonces, te puede ayudar a una masa crítica, pero después mantenerla en el tiempo, bueno, es como lo que pasa siempre, pero llevado a una escala mayor, ¿no? Mantenerlo en el tiempo es lo más difícil. Eh, Sí, Más como están sí. las cosas ahora, ¿no? Me parece que... Sí, y que tiene que ver también, bueno, el otro día compartí panel con un investigador del Lab de Inteligencia Artificial de Ditela, y justamente hablan de cómo también desde el lado, no solamente de la inteligencia, del ámbito más de computación o de sistemas, sino también desde el ámbito de la economía del comportamiento, se ve cómo la inteligencia artificial en este momento como está, o sea, tipo la narrow, o sea, como las tareas que puede llegar sí potencia a los que son las tareas más básicas o, por Sí, ejemplo, a los
not so skilled workers, pero como que, o sea, por ejemplo, si a mí me cuesta redactar mails y que se vean decentes, me va a ayudar, Ok, pero no me, o sea, no va a ayudarme. Si yo ya escribo buenos mails, ya escribo bien y qué sé yo cuánto, no va a ser mucho más marginal el impacto en mi trabajo. En el básico va a ser mucho y por eso es más posible que se utilice, que se cosas en el tipo de tareas que no requieren ese tipo de skills, pero cuando se pasa ese umbral esa brecha, de esa brecha, claro, claro, es como un ese portón, me imagino yo, es como un portón, ¿no? Que cuando pasás ahí, ya, claro, cuando vos pasás el umbral donde ya necesitas ciertos conocimientos o sea, y probablemente te pase. A mí, por ejemplo, me pasa con el ChatGPT. El ChatGPT, la verdad que a mí me sirve nada más, por ejemplo, para buscar, no sé, o sea, yo le doy cosas para editar ciertas sí, cosas en inglés a veces o sí, cosas así, pero sí, los mails que me escribe son horribles, las sí. cosas que, o sea, puedo mejorar muchísimo el prompt y todo y llegar, pero yo sigo sintiendo que hay cosas que puedo hacer Sí. mejor. Sí, sí, Em, coincido completamente, de ahí viene mi resistencia, yo soy bastante resistente, es más, recién el otro día encontré un plugin que se llama ChatPRD, que es como una especie de CPO, de Chief Product Ujú, Officer, hecho ChatGPT, y lo utilicé para que me optimizara unas cosas, pero claro, porque está entrenado con cosas de producto. claro. Pero si no, hasta ese momento no, porque me pasaba eso. No sé, los mails, las respuestas, no sé, las sugerencias no sé, de benchmark, de UX research que yo necesitaba, eran muy malas. Entonces, y ahí es donde yo me encuentro, capaz me desvío un poco del tema, pero a ver qué pensás. A mí es donde yo me choco con tanta gente que vino y dijo, no, porque el chat GPT va a cambiar el mundo como lo conocemos. Y no sé si lo cambió tanto. O sea, optimizó un montón de cosas, sí, pero no sé si es la solución a todos nuestros problemas digitales, ¿no? Es como, hay que poner un... Es mi punto de vista, ¿no? No, Podés no pensar lo mismo, no, ¿no? no, Pero... y además también, no, no, y de vuelta, o sea, siento como que en ese sentido, de vuelta, o sea, no estoy diciendo ni siquiera yo que en mi uso personal esté explotando al máximo el ChatGPT, porque tampoco lo hago, porque de vuelta, me pasa que para el tipo de tareas que yo hago y el Claro. tipo de cosas que yo hago, no me resulta una ayuda más que en estas cosas específicas, donde además Puntuales, claro. puntuales. Que me pasa que creo que también pasa en los medios, entonces como que cuando ves el impacto que tuvo, sí, o sea, los medios que de repente querían solamente llenar sus páginas de contenido y de repente tratar de optimizar SEO y qué sé yo cuánto, y de hacerlo de mala manera, lo intentaron, se ve, se nota, no sé, o sea, yo de vuelta, puedo ser muy ingenua, yo puedo ser la persona más naif en este momento que puedas entrevistar sobre este tema. Pero porque de vuelta, o sea, tanto mis lugares de trabajo son lugares donde pensamos y creamos Sí. y creemos que hay una posibilidad de generar periodismo de impacto y bueno, etcétera. Pero nada, después, o sea, termina reemplazando esas tareas rutinarias, repetitivas, no Sí. creativas, etcétera, y siendo súper útil, porque lo es, porque nadie quiere hacer la nota como hablábamos el otro día en un panel, nadie quiere hacer la nota del clima todos los días, nadie quiere hacer el horóscopo, o sea, tipo, justo me hablaba con un medio muy, muy, muy grande diciéndome, eso sí lo hace ChatGPT, o sea, ya antes te ponían Una al persona. pasante, Claro. sí, ni siquiera astrólogo, un pasante a escribir ahora ya ni siquiera eso, y eso sí te eleva mucho el juego. Y probablemente también, bueno, acá me de vuelta a otros debates, probablemente también afecte el proceso de capacitación o de formación, eso. Pero bueno, nada. Bien. Eso era por el lado de Journalism AI, Bien. más o menos lo que hacemos. Excelente. Me encanta. No sé si sobre Sembra o sobre Oasis querés contar algo como para cerrar esta Sí, primer parte. eh, sí, Sembra Media es una organización que nació hace 10 años, más o menos, sí, sí, 10 años, con el objetivo de acompañar a emprendedores en medios a 8 años. Ay, perdón, o sea, sé que 2015 seguro. Bien. 8, 8, ¿Cómo era 8, 2015? 8. 8. Después me van a retar. No. Pero más que nada, Sembra nació con el objetivo de acompañar a emprendedores en medios a desarrollar modelos sostenibles de negocios, modelos sustentables en el sentido de cómo poder generar ingresos a largo plazo, cómo poder pensarse como organizaciones más resilientes, etcétera. Y bueno,
al principio fue con un mapeo de medios, que fue el directorio de Latinoamérica, Bien, que es donde hoy, por ejemplo, como embajadora, yo soy responsable de lo que es el directorio en Argentina, o sea, de incorporar y sacar medios que cumplan con los criterios de inclusión que tenemos, que sean medios que persigan la autonomía editorial, la diversificación de financiamiento, que estén buscando hacer periodismo de calidad, etcétera. bien. Eh, y bueno, ya tenemos en el directorio de Latinoamérica más de 1000 medios. Y hoy Sembra después empezó a desarrollar otro tipo de herramientas para tratar de acompañar a estos emprendedores en medios, desde capacitación, con una escuela virtual que trabaja varios temas, entre ellos producto, la generación de recursos, justamente una de las primeras guías en español sobre producto para medios propulsorio fue creada dentro de lo que es Sembra, que fue una de las autoras, Felicita Carrique, que hoy en día es la directora ejecutiva de la News Product Alliance, Sí. y que bueno, también fue invitada en este Acá podcast. en esta casa la queremos mucho a Feli y le mandamos un beso grande, una genia. Es obviamente lo más de lo más. Sí, Y justamente también Sembra lo que empezó a hacer es acompañar a los medios a crecer con proyectos más de aceleración primero, ok. donde se seleccionó a medios, o en diferentes programas se selecciona a medios para que reciban consultorías estratégicas orientadas en lo que es acelerar su crecimiento con un apoyo económico. El año pasado, a principios de este año, se hizo uno de incubación para medios nuevos, con un proceso más de justamente pensar cómo lanzar un medio y todo lo que es el MVP de Para, manera más ¿te puedo hacer una estratégica. pregunta ahí? Porque me Sí, surge. obvio. En el año 2023 en el que estamos, de esta línea Sí, temporal tan loca en la que vivimos, ¿todavía hay gente que dice, che, voy a crear mi propio medio? sí, Capaz no personas, tipo, capaz son empresas, pero digo, ¿todavía está esa iniciativa? Me sorprende, por eso te lo sí. pregunto. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que vimos desde Sembra es que los medios que funcionan o tienen o apelan a una gran audiencia, y, por ejemplo, pueden monetizar por ingresos, no sé, de repente por publicidad Sí. ingresos por audiencia, Por porque sponsor tienen también. o, claro, por sponsor, porque tienen una audiencia muy grande, eh, o tienen un nicho muy intenso. Y Ok. ese tipo también funciona muy bien, ese tipo de medios, que son también lo que pasa hoy en día con los medios nativos digitales, que son a partir de lo que fue de lo que es Internet y la posibilidad de generar tus propias plataformas, etcétera, es que el umbral de ingreso a generar medios es bastante más bajo que antes, y lo que permite es que muchas personas que quizás fueron expulsadas del sistema de medios tradicionales, por ejemplo, esto pasó mucho con mujeres, que muchas de las fundadoras de los medios son mujeres, que son directoras de los medios, etcétera, que quizás en medios tradicionales donde ciertas estructuras jerárquicas estaban mucho más enquistadas y donde claramente se favorecían los varones por sobre las Ujú. mujeres más allá de su capacidad, nivel de gestión, nivel de experiencia, etcétera. Entonces, que estas mujeres puedan después transformarse en fundadoras y dirigir estos medios, con lo cual genera también, creo que, una oportunidad muy buena de entender, por ejemplo, audiencias nicho, no representadas, a los que los medios tradicionales masivos no le hablaban, pero que de repente tienen intereses muy, muy intensos. Con audiencias nicho no estoy hablando solamente, por ejemplo, de lo que son, no sé, periodismo de derechos humanos Sí, o sí, sí, periodismo sí. con perspectiva de género, cosas así, sino también de repente, eh, no sé, periodismo sobre K-pop o, o ciclismo de montaña. Digamos, la posibilidad de generar ingresos, entendiendo muy bien cómo funcionan ciertas audiencias más chicas pero muy intensas, Sí. nada, de repente pudiendo también encontrar vías de monetización por ese lado. Eso te iba a decir. Me acuerdo hace unos años leer a Nielsen, ¿no? Que es Ujú, tan referente sobre ciertos procedimientos y cosas en cuanto a UX y demás, y experiencia de usuario. Nielsen decía que ya en ese momento, estoy hablando hace 3 4 años, que cuando vos te enfocás en un nicho y lo haces bien, la, las ganas de que ese nicho tenga de pagarte es mucho más, es más propenso, porque sí, le estás diciendo algo que nadie le decía. Yo me acuerdo que el ejemplo que usaban era como, bueno, mirá, esta es la leche, como decía, esta es la leche, decían todos los proveedores. Y había uno que le decía, esta es la leche que te va a ayudar para esto, esto, esto y esto. Entonces, el nicho se siente escuchado o se siente hablado, que le están hablando en su idioma, y eso hacía que sea más propenso a la monetización. O sea que es un buen punto lo que decís, porque
a veces uno quiere ir a lo masivo cuando en realidad conviene, quizás, no tenemos la bola de cristal, enfocarse en esto, ¿no? En segmentos más específicos, con Sí, necesidades. y volviendo un poco a lo que es la eficiencia de recursos, pero también con, por ejemplo, lo que es la posibilidad de desarrollar pensamiento de producto de una manera más eficaz. Quizás te conviene mucho más empezar con audiencias chicas, entender y después expandirte, antes que empezar con grandes, que donde es, por ejemplo, mucho más difícil entender cuáles son las necesidades y generar de repente respuestas targeteadas para una audiencia masiva que no sabes de vuelta qué es lo que quiere, cómo lo quiere, etcétera. En cambio, con audiencias más chicas puedes empezar de otra manera. No, y Eh, aparte el tiempo que a veces le tenés que dedicar a las audiencias masivas en comprenderlas, en entenderlas, en saber sus necesidades, ¿no? Es como, es costoso también en el tiempo, me da esa sensación. Sí, es muy costoso. Y, o sea, y de vuelta, lo que habíamos dicho antes, no es que todos los medios tienen Mm, ni siquiera pensamiento de producto incorporado. Nosotros, por ejemplo, desde Sembra Media, que otra de las cosas que se hace en Sembra es favorecer a lo que es la educación en periodismo emprendedor. Y, por ejemplo, eso significa que hoy tenemos una red de profes en toda Latinoamérica que enseñan periodismo emprendedor, que enseñan, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con monetización, pero también lo que tiene que ver con gestión de equipos y especialmente lo que tiene que ver con pensamiento de producto. Nada, en diferentes universidades e instituciones oficiales de todos donde se piensa el periodismo, porque sí, porque hay algo que empieza a pasar y que, por ejemplo, yo es algo que digo, a mí yo cuando estudié periodismo en TEA, a mí me formaban para escribir y trabajar en medios que no me iban a contratar, porque los medios como Clarín, La Nación, las revistas, etcétera, estaban todos en crisis, no estaban contratando gente. Entonces, ahora después tenemos que empezar a pensar que probablemente sí sea mucho más necesario para los nuevos periodistas que no encuentren ese lugar para hacer lo que quieren hacer dentro de los medios tradicionales, que tengan la posibilidad, por ejemplo, de tener las herramientas de gestión, de monetización, de ventas, de desarrollo de proyectos, rendiciones, etcétera, producto para entender cómo poder generar nada, bien. productos relevantes para su audiencia. Eso antes que de repente escribir una nota y que me la editen bien, porque quizás yo pueda llegar a escribir notas que alguien me edite, pero también es muy probable que termine juntándome con compañeros sobre un tema, escribiéndonos entre nosotros y editándonos entre nosotros y de repente tener que hacer la gestión comercial del medio cuando nadie jamás me preparó para eso, o de repente la investigación de audiencia para establecer el próximo producto que vamos a lanzar. Y para eso antes no teníamos recursos, ahora, gracias en parte también al trabajo de Sembra, hay mayor presencia de este tipo de capacitaciones en lo que son los medios. Bien. Y en parte contestaste la pregunta que hizo Marce, porque Marce recién decía, ¿es una idea mía o el periodismo va a ir a periodistas individuales con gran audiencia y reputación viviendo de suscriptores? Bueno, y ¿No? eso es algo que, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, Europa, etcétera, se está dando mucho, y Substack es como que mencionábamos antes, fue Sí. un gran recurso para esto, en lo que hablábamos también de la economía de creadores, donde sí, las grandes plumas se iban se iban de los medios tradicionales para decir, ya está, ¿por qué, por ejemplo, voy a venderme, o sea, vender mis horas de trabajo a un medio que además me edita, me publica cuando quiere, como quiere, me cambia los títulos, me cambia donde yo de repente mi reputación se puede ir, o sea, no sé, si, tipo yo trabajaba, digo, para Fox en Estados Unidos y de repente Fox decidió decir, chao, quiero apoyar a Trump y no me importa nada. Bueno, todo ese tipo de preguntas que empiezan a pegar en los periodistas que tenían a una audiencia, que tenían también como una conversación muy directa, etcétera. Substack de repente que les permite monetizar de manera directa con suscriptores a un newsletter, donde yo de manera directa entro en la casilla de correo de mi lector con un contenido especialmente preparado para ellos. Bueno, de repente empieza a ser un modelo interesante. Lo que pasa es que de vuelta, lo que decíamos antes, es un modelo interesante, por ejemplo, en Estados Unidos. Acá hay varios periodistas que han intentado hacer eso, y no es por la incapacidad que tengan como periodistas, sino que entre que es difícil y caro y costoso generar esa masa crítica de apoyos como para poder sobrevivir es bastante
inconveniente. Acá en Argentina, si nos vamos a Argentina, el periodismo está en crisis por muchas cosas y Sí, una de las cosas que caracterizan a cómo se ejerce el periodismo hoy en Argentina tiene que ver con el pluriempleo, digamos, con periodistas que tienen por lo menos entre 2 y 3 trabajos para sobrevivir y llegar al fin de mes, y sueldos básicos en los medios tradicionales que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hay un nivel de precarización en donde incluso, o sea, los periodistas hoy en día que monetizan su nombre no lo hacen con audiencia y suscriptores, sino que lo hacen de maneras más non santas, como por ejemplo ser el speaker especial en un foro de empresas bien, tal día, o presentarse el desayuno de la empresa con el C-Level, bien. o sea, esos Sí, son sí. los modos de financiamiento que Que, tienen las que, grandes plumas hoy en día. y, O escribir libros, etcétera, Eh, que son. De todo esto, Victoria además y habla mucho en su newsletter, gracias por venir, Sí, también que la sigo mucho porque me gusta su punto de vista. Y sabes lo que escuchándote pensaba, ¿no? Quizás sea un modelo que en el tiempo, en un tiempo de acá en adelante llegue. Todavía no llegó ese modelo de suscriptores a los periodistas, ¿no? Acá digo, acá, sí, localmente. Como sí, que puede ser, capaz es un sí. tema de madurez, ¿no? Podría ser. Puede ser, ahí mencionaban el tema de si es cultural o que no Sí, es por la plata o por la crisis, o sea, yo no digo que sea solamente por la crisis o por la plata, también hay un tema, por ejemplo, para mí hay una situación en el periodismo donde como mencionaba esto de que la información es un commodity, sí, también los medios commodificaron su valor, o sea, cuando nos subimos, o sea, todos los medios nos subimos, que yo claramente tuve poco que ver con esa decisión, cuando surgió Internet, de agarrar y liberar todo el contenido y perder todo lo que tenía que ver en la búsqueda, por ejemplo, de la monetización por publicidad y de visitas, perder de vista la calidad de lo que le estaban ofreciendo las audiencias, y hoy de repente volver y decirle a las audiencias, bueno, che, para mi contenido no es tan gratuito, mi contenido no es tan libre y ahora necesito que pagues, aunque de repente durante los últimos 10 años te di contenido de cuarta. sí, Entonces es como que se generan un montón de problemas a nivel cultural. O sea, los argentinos pagaban y se vendían medios, o sea, se vendían diarios todos los días. O sea, yo, mi familia, en los sí, 90, cuando había plata no sé, y podían hacer, se compraba el diario todos los días. Cuando dejó de ser necesario comprar el diario, la gente dejó de pagar. Pero antes pagábamos mucho más sí. por mes para Mirá, leer el diario que, en mi que casa, lo que. en mi casa me acuerdo que en una época mi nono, vivíamos con mi nono compraba Clarín y en un momento de crisis empezó a comprar Crónica, que era más barato. Creo que había una Ujú, relación tipo de, no sé si es así, pero en mi cabeza recuerdo tipo, no sé, Clarín valía 3 pesos y Crónica valía 75 centavos, o sea, era muy grande la claro, diferencia. Pero se seguía comprando, eso también me hiciste acordar porque me sí, llama sí, la sí. atención. Es como que siempre estuvo el interés del argentino de informarse. Después, Sí, sí, la calidad es y otra Argentina cosa, ¿viste? históricamente Argentina fue un país siempre donde hubo mucho interés por los medios, donde por algo Clarín, o sea, bueno, acabamos de debatir sobre historia argentina, pero por algo los medios fueron relevantes, o sea, porque Argentina era un país donde los medios tenían un rol importante, donde la sociedad le gustaba, o sea, y de vuelta, o sea, consumía medios desde Crónica o Diario Popular hasta Clarín, La Nación en sus versiones, o sea, en sus versiones más de ABC1, etcétera, pero como que el interés por la información estaba. Claro, Después por eso digo, como que hubo ahí un rompimiento del contrato en algún punto en donde los medios, pero esto es una lectura mía, poco basada en evidencia, o sea, sí, cierta evidencia hay, porque fue algo que bien, pasó en el medio, pero bueno, bien, nada, también igual es parte de esto. sí, Y volviendo, terminando las preguntas, o sea, yo en Sembra empecé como embajadora y el proyecto ICES es parte de Sembra, y donde, o sea, es un proyecto que el año pasado mapeó los medios nativos digitales en Europa, con la misma metodología que habíamos tenido acá en Latinoamérica. Y ahora lo que estamos buscando es unificar el directorio de Latinoamérica, el directorio de Europa, un directorio que está en Estados Unidos, y crear uno en Brasil. Y tenerlos todos unificados en un solo directorio que después, bueno, vamos a incorporar África, Asia, todo, Medio Oriente, sí, etcétera, y lo van pero que iterando y mejorando bien, mejorando, etcétera, todo, pero justamente tratando de generar una forma de comparable de indexar y mapear medios en el mundo. bien,
Así que bueno, esos Bien, son básicamente mis trabajos. bien. Gracias por todo eso hasta acá. Si querés, vamos ahora entonces con la segunda parte, por así decirlo, pero ya estamos avanzados en hora. Em, Volviendo un poquito a algo que nos contaste con Journalism AI, hoy la inteligencia artificial, ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney, todo lo que está hoy, ¿se está Ujú. utilizando en los equipos de redacción de los medios? Algo nos contaste como que sí o que está la intención. ¿Es realmente, o sea, algo que está tomando fuerza o ya tomó fuerza o ya hay gente capacitada? ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? De cómo está ese estadio, ¿no? En los medios. Mira, a mí lo que me parece como que también es importante entender, Sí, o sea, que así como todo el mundo se vio afectado o sea, se vio impactado por la aparición de ChatGPT, ChatGPT poniéndolo como el paradigma de la inteligencia artificial llegando al usuario común, ¿no? sí, 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 sí. Que Eh, engloba, capaz es la más conocida, pero hay otras debajo también que... sí. Bien, Pero básicamente lo que pasaba es que previo a ChatGPT, muchas redacciones tenían implementaciones de inteligencia artificial, pero por ejemplo, no sé, procesamiento del lenguaje natural, cuestiones más que tenían que ver con scrapeo de data y análisis de data, de bases de datos enormes, etcétera, etcétera. Eso eran cosas que pasaban. Nosotros, por ejemplo, en Argentina hay equipos como La Nación, Chequeado, Infobae, etcétera, que empezaron a implementar productos a partir de inteligencia artificial de vuelta, no generativa, o sea, de la inteligencia artificial tradicional con la que estaba pasando. Pero que es la inteligencia artificial así tradicional, sí necesitaba cierto nivel de skills, de conocimiento, de claro. especificidad de los equipos que no todos los medios Había podían una barrera darse el técnica lujo. muy alta, ¿no? Muy alta, muy alta. Y de recursos también, y de prioridades dentro de las organizaciones periodísticas, porque no es lo mismo también tener alineado, por ejemplo, un nivel directivo que diga, sí, vamos a invertir en esto, cuando de repente es tan oneroso en términos de esto. Pero a nivel global, en general, había ciertos productos, como te decía, bueno, chequeado, nosotros, o sea, yo sí, durante todo mi tiempo en chequeado fue todo el inicio de lo que era el desarrollo del chequeabot, que es un desarrollo que permite detectar frases chequeables, etcétera, y eso es procesamiento de lenguaje natural, eso era rapeo, eso era tipo un montón de cosas que se fueron haciendo y que otros fact-checkers fueron replicando, por ejemplo. Pero eso significaba de vuelta un umbral. O sea, yo en la redacción por ejemplo, voy al caso del chequeado, que era el que yo conozco. En la redacción de chequeado no es que todos usábamos inteligencia artificial, sino que el equipo estaban los desarrolladores y Sí. lo utilizaban y después le daban a la redacción, no para que implementaran código, no para que modificaran el bot, sino para que hicieran como el proceso más de supervisión del aprendizaje que tenía que ver con si Claro, lo hiciste bien o no lo hiciste bien. era una software Listo. factory interna que le producía Una, herramientas. una solución. Bien, Sí. bien, bien. Pero de repente lo que pasa con el ChatGPT es que, por ejemplo, nosotros en el reporte que hicimos este año, que obviamente está muy marcado por lo que es la inteligencia artificial generativa, le preguntamos a las redacciones, che, ¿ustedes están experimentando con inteligencia artificial generativa? Y el 85% dijeron que sí y el 15% restante dijeron que no. Ok. Yo lo que pienso en realidad es que lo que dijeron que no es que más que nada no saben, porque seguramente uno de los redactores, al estar tan al alcance de la mano, al menos una redactore está usando inteligencia artificial generativa. Claro. Entonces, volviendo a lo que decíamos de esto de lo que permite romper este umbral y que todos podamos acceder a este tipo de soluciones, etcétera, lo que empieza a generar como una cuestión, obviamente, de mayor democratización del acceso a la herramienta, que más personas puedan optimizar su tarea. Como antes, por ejemplo, quizás el único sector que optimizaba su tarea era el área de periodismo de investigación, porque eran, no sé, los que estaban trabajando con los Pandora Papers, los Panama Papers, etcétera, y que necesitaban justamente la Procesar. inteligencia artificial para procesar todos esos datos. Y en cambio, capaz que el periodista de política no tenía acceso a ninguna herramienta de inteligencia artificial, y hoy en día también el periodista de política, el periodista de policiales, el periodista de espectáculos también puede aprovechar esto. Entonces, ahí se genera así como una ampliación bastante fuerte de la herramienta, y como te decía, el 85% te dice que experimentó, y el 15% para mí solamente no le preguntó al periodista si lo estaba usando, pero que seguro experimentó a alguien, seguro que lo hizo. O sea que Que levante, más del 85% seguro era. Seguro. y para mí que sí. Bien, Eh, bien, excelente. Así que nada, cuestión que cosa, que básicamente lo que se busca un poco es
entender hoy en día sí lo que está pasando. Y también si sirve o no, y de qué manera empezamos a transparentar eso a nuestras audiencias. Entonces, es un tema porque cada vez más, así como yo sé, así como yo como periodista puedo usar la inteligencia artificial, la persona que está del otro lado la usa y sabe y entiende que puede llegar a usarse. Entonces es como que, nada. Bueno, ahí me parece que hay un tema interesante que pone sobre la mesa que es las redacciones, los medios, ¿le blanquean a sus lectores o sus usuarios que están usando AI o no? ¿O todavía no? Capaz que, Y eso ¿no? no, o sea, y eso también es un tema, porque de Ok. repente el 85% de las redacciones dicen que están experimentando o que han experimentado, pero solamente el 30% tiene guías o tiene estrategias a largo plazo sobre eso. El 50% está como, no Probando. sé, qué Ver sé qué yo, pasa. probamos. Entonces, de repente también hay un tema ahí con cómo transparentar a la audiencia. Justo hoy, todavía no terminé de leerlo, así que no puedo decir tanto, pero justo hoy salió un preprint de un investigador que trabaja sobre estos temas en el Oxford Internet Institute y que analizaron si, por ejemplo, la gente confiaba más en los medios y le decían que usaran inteligencia artificial y y la gente al parecer no cree, no confía, o sea, confía menos si le decís que Apa. usé O sea, inteligencia artificial. Entonces, lo... pero igual voy a terminar de leerlo, es un estudio que reconocen que tiene ciertos sesgos porque está solamente en Ok. Estados Unidos con ciertos medios como que quizás la audiencia tiene como mucho nivel académico, etcétera, etcétera. Pero bueno, después Pe- voy a terminar de leer eso para Después ver qué onda. compartí, si está público, compartímelo, me gustaría leerlo. Sí, 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 Y está lo, todo lo público. conecto con la temporada pasada que vino Feli acá. Una de las cosas que decía Feli Ujú, es que hoy los medios luchan con la confianza que su audiencia les tiene. O sea que si ya hay una lucha y un desafío por mejorar esa confianza, si vos le decís que estás usando ChatGPT por decir algo, estás bastardeando o complejizando tu propio desafío, lo cual es interesante, ¿no? Porque mm. digo, es un Sí, commodity ya, es algo que todo el mundo tiene acceso. sí, Entonces, sí, sí, o sea, hay medios que, por ejemplo, están usando ya imágenes creadas en inteligencia sí, artificial y ni siquiera lo blanquean eso, ni siquiera como créditos, o sea, claro. qué sé Mira, yo, lo o hicimos sea, nosotros, o no te dicen directamente. no Claro, te lo dicen. bien, Entonces también eso genera como ciertos temas. Pero bueno, nada, eso a nivel general. bien, bien. Bueno, nos quedan dos temitas más y ya para, para, Ujú, para, para liberarte. Eh, con respecto a la monetización que hoy eh, se da en los medios, ¿qué tenés para ofrecer tu punto de vista respecto a eso? A mí es algo que me interesa mucho, lo hablamos al principio, una partecita, ujú, pero ¿hay alguna tendencia, algo que vos estés viendo, que estés identificando o que está pasando? A mí me llamó la atención, lo conté ya 3 veces, a la gente que está alrededor mío lo conté 1000 veces, les pido disculpas a todo el mundo, soy así intenso, pero me llamó la atención, por ejemplo, el otro día entrar a Twitter y ver un post de Twitter, un tweet promocionado de La Nación Más diciendo suscríbete a La Nación porque necesitamos tu apoyo. Yo digo, pará, La ujú, Nación, un grupo económico atrás gigante. Entonces digo, acá hay algo, ¿viste? Dije, acá algo está pasando internamente con ujú. la monetización, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué puedes Sí, contar no, al es que a ver respecto? la monetización de vuelta, o sea, lo que fue publicidad en su momento, Sí, después cayó porque era cada vez más difícil generar visitas y que incluso el monto de los anuncios fuera relevante. Después entonces los medios tuvieron que volcarse a otras estrategias, desde lo que tuvo que ver con quizás, bueno, publicidad programática, donde más actores también de repente podían, como hicieron en su momento Clarín, La Nación, Infobae, que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a poner programática entre nosotros y vender nuestras redes también, por otro lado. Y después todo lo que empezó a hacer, suscripciones o monetización vía audiencia, de entender que, a ver, cómo podemos volver a hacer esto, lo que si yo antes le vendía un diario todos los días, ¿por qué hoy no le puedo vender por 1.000 pesos que se suscriban? Pero bueno, también entendiendo esto o sea, quizás incluso hasta volver a los valores básicos del periodismo, que era tipo, che, si yo hago un producto relevante para mi audiencia, lo ideal sería que lo financie la audiencia a la que estoy ayudando, ¿no? Depender de estos financiadores en las sombras o en estos anuncios raros y cosas y medios y políticas, etc. Publinotas, ¿no? La publi no, uf.
Eh, nada, que a mí, igual la Pulinota, a mí lo que es contenido patrocinado así, mientras esté blanqueado, mientras la gente sepa que no estoy haciendo contenido real, sino que es la Pulinota, como no sé, en la revista Pronto, en la noticia, siempre venía una Pulinota, nada, no me parece mal. Pero, y después me empezaban a llegar también otros modelos, como el de las membresías. Y la membresía como también, como en este punto hermoso último de esta cuestión del valor del periodismo, donde decías, Sí. donde tengo gente que quiere Que que te exista quiere, y sí, entonces sí, me quiere y como soy así, me apoya y sin nada a cambio, hago una membresía. Que son modelos hermosos, que son divinos y que han tenido no sé, un nivel de estudio divino, etcétera, pero también que son muy difíciles de implementar, muy costosos en términos de gestión y que muy pocos medios en general pueden hacerlo de manera sostenible o que los ingresos sean significativos. claro. Hoy en día tenemos casos en Argentina, quizás, por ejemplo, Cenital, Sí, Futurock, que son claros, son medios que fana han de logrado. Cenital o Cenital, yo siempre lo pronuncio mal. Y el otro día, por Sí, ejemplo, lanzaron el portal este de mejores amigos para verlos. ujú, Ah, sí, para ver todas las me notas. pareció fantástico, Bueno, fantástico. Cenital, por ejemplo, lo que le permite también tener un proceso, o sea, hay varias cosas, o sea, desde la relevancia de lo que hacen para el público que tienen y que identificaron muy bien, hasta, por ejemplo, tener pensamiento de producto bastante Sí. incorporado desde el principio, o sea, o sea, Agu Hayward, que es Un la beso para directora Agus, una genia, de, una de genia. operaciones, es lo más, y trabaja justamente mucho desde el punto de cómo desarrollar productos que sean relevantes. Pero bueno, de vuelta, son apuestas que tienen que hacer los Sí, medios sí, no, en no, ese sentido, que son onerosas. no se dan de un día para el otro. Efectivamente hay un No, esfuerzo que, de vuelta, como decía también en algún momento de este episodio, ¿no? Esfuerzos que trascienden a la tecnología. No es solamente tenerlo. Le hablo un poquito quizás a mi público, ¿no? En este caso, Ana, pero no es tenerlo la mejor librería de front ni con el backend más performante, sino el hecho de lo que tenés que hacer después. Porque una cosa es lanzar y decir, bueno, lo lancé, ok, pero después la gente tiene que tener ganas de suscribirse, tiene que entrar, tiene que leer, no sé, los news en el caso ¿no? Y se dan cosas sí, así. y no solamente eso, después yo tengo que generar, a partir de todas esas cosas que hizo mi audiencia y que probé, que yo cuánto tengo que generar data para tomar decisiones mejores y para decidir, por ejemplo, bueno, que si arranco o no el podcast de este tema o lo hago de este otro tema, porque este es el tema el newsletter que mejor performa o este es el tipo de espacio donde mejor generé, o por ejemplo, si mi driver es aumentar membresías, bueno, ¿dónde es que estoy incorporando membresías? Pero para eso necesito de repente un análisis de métricas y de KPIs y su ejecución, que nada, que de repente tenés que tenerlo. Pero bueno, volviendo un poco a lo que tiene que ver Sí, con la monetización, de vuelta, para mí, y es algo que, por ejemplo, en Sembra trabajamos bastante en lo que tiene que ver con modelos de negocios sustentables, eh, hay un tema que tiene que ver con la diversificación, con la posibilidad de generar un equilibrio y un balance en diferentes vías de financiamiento que pueden ser complementarias idealmente, que también tengan que sean afines al tipo de propuesta de valor que genera tu medio. O sea, si de vuelta, si volvemos a la comparación entre modelo de medio nicho, modelo de medio masivo, un modelo de medio nicho, no vas a monetizar por publicidad o por AdSense o programática, porque no te interesan las vistas, te interesan otro tipo de espacios y capaz que sí monetizás por eventos, suscripciones, membresía, contenido patrocinado para sponsors que estén muy interesados en tu audiencia, bueno, este tipo eso de te cosas. interrumpo un cachito, eso lo estoy viendo mucho, yo sigo mucho a Lenny con su podcast de Capaz lo viste, Mm, las entrevistas a gente de producto conocida, y él trabajó en Airbnb, por ejemplo, lo que hace él en cada episodio lo sube a YouTube y pone las publicidades, los sponsors al principio, y los sponsors son de productos digitales relacionados con el tema del episodio, ¿me entendés? Por ejemplo, si ujú, el invitado es el de Airbnb, cosas relacionadas a eso, si la invitada el otro día, por ejemplo, estuvo la COO de Stripe, entonces hablaba de cosas. Entonces, me parece que está bueno porque hay un esfuerzo en targetear mejor a la gente que te está escuchando, ¿no? sí. Sí, Eso, sí, sí, por eso, es que justamente es eso, o sea, y tiene que ver con que algo que trabajamos en Sembra, que también tiene que ver mucho con producto, sí, que es nuestro modelo de negocios, el Business Canvas, eh, donde justamente una de las partes que para mí tienen
más importancia es la parte de propuesta de valor y entender, por ejemplo, en tu audiencia cuáles son sus pains y digamos, dónde vos estás Sí, realmente resolviéndole problemas o totalmente. acompañando estas situaciones. Y de vuelta, y ahí sí, por ejemplo, por eso para mí este pensamiento de producto alineado con tu estrategia de negocio, de monetización, para hacerlo sustentable financieramente y también de relevancia con la audiencia, también tiene como esa importancia clave en lo que es este proceso de diseño. Total. Completamente. Me hiciste acordar algo que aprendí hace muchos años cuando empecé a trabajar cuando era analista de producto. eh, Alguien me dijo, si la propuesta de valor no entra en una oración, o sea, si, no es una propuesta de valor, o sea, como, No. y me quedó siempre dando vueltas eso, porque tiene que ser una oración lo suficientemente breve pero poderosa para que la persona entienda qué le estás ofreciendo, ¿no? Sí, ¿Viste? sí, sí. Y a veces, ¿viste? Uno se va con el párrafo, el texto, el choclo, y no, tiene que ser más sencillo. No, y es como el elevator pitch, o sea, tipo, Sí, así, o sea, también de vuelta, si volvemos a este problema de la atención y de estar compitiendo por la atención de nuestra audiencia, si nosotros no le podemos dar rápidamente a que entienda dónde nosotros estamos acompañándolos, nada, también nos estamos perdiendo mucho tiempo y estamos siendo comidos por otra competencia. Así sí. como te decía acá, y que el umbral está muy bajo para que hayan medios, significa que cada vez hay más medios con los que competimos por el tiempo. Así, o sea, y te pasa que, por ejemplo, esta cuestión, o sea, yo digo, si más o menos estamos en este mundo de leer Cenital, El gato y la caja, y leer, no sé, el diario AR, y leer, y recibir de corta, y tener el filo, y escuchar caja negra, y todo este tipo de cosas, que son como este prototipo del joven progre, clase media profesional argentino, porteño, urbano, eh, también son muchos productos, son muchas cosas donde tenés que estar al día con Sí, cosas. Y además escuchas podcast, y además escuchas otro tipo de contenido. Entonces, ¿cómo entonces, dónde nos insertamos en ese gran concierto de oportunidades y de de ofertas. oportunidades? Bien, Sí, donde estás compitiendo por la atención de tu audiencia. bien. Para cerrar, Ana, entonces, ¿algún pensamiento final que quieras compartir? ¿Algo más que quieras decir? No, creo que, o sea, a mí lo que siento que está buenísimo que tengamos estas conversaciones. A mí me pasa que justamente desde Sembra trabajamos mucho por ejemplo, que los medios piensen esto porque tienen que ser sustentables. El periodista, que siempre la concepción del periodista esta del servicio público y de informar, Sí. porque la gente necesita informarse y necesitamos salvar a las La democracias. parte Todo está noble, ¿no? buenísimo. Sería. Como la parte noble. La parte noble de nuestra tarea está buenísimo y me encanta que la gente tenga y es en parte por lo que me mueve a mí trabajar en periodismo. Pero si nosotros no nos pensamos de una manera donde podamos hacer negocios, donde podamos realmente vivir y generar ingresos, y para generar ingresos realmente tenemos que pensar que, por ejemplo, una persona que vea que nosotros estamos acompañándole en su día de la manera más adecuada, dándole un recurso, dándole una información, un punto de vista que no tenía, etcétera, que le sirve para su vida, que le es útil, probablemente pueda pagar o tenga ganas de pagar. Probablemente una empresa que vea que mi contenido es de valor, que genera, que vas a pagar una responsabilidad. ¿Cómo hacemos para conciliar esos mundos? ¿Cómo hacemos para de repente aprender, por ejemplo, de una startup? ¿Cómo aprendemos de gerenciamiento, de gestión, de finanzas, de producto, de realmente entender que de repente no sirve generar un producto solamente porque a mí me gustó y yo dije, ay, qué lindo escribir este newsletter o hacer este podcast. No, sino que lo itero, lo pruebo, me preocupo por entender o generar canales de feedback con mi audiencia, etcétera, y que eso lo incorporo de una manera que realmente haga de vuelta cada vez más relevante mi producto para la comunidad en la que estoy, haciendo también uso de las herramientas que están a disposición, por ejemplo, la inteligencia artificial, en maneras donde yo optimice mi trabajo, no lo reemplacen de maneras que les sean perjudiciales. Y bueno, nada, que vaya en línea con esta, de vuelta, sí, ahí cumplir nuestro objetivo de generar un ecosistema de mejor información, más información, donde, que es mi objetivo en la vida, si yo me pongo como propósito, donde la gente pueda tomar decisiones de manera informada con Sí, contenidos de mejor calidad. Así que totalmente, básicamente totalmente. eso. Ana, de corazón, gracias por tu tiempo, por estar acá un lunes a las 9:20 de la noche. Te agradezco mucho. Quería tener en esta temporada un episodio sobre medios porque para mí es un tema que me apasiona, más allá de producto. Hay una relación, como hoy hablamos, pero me apasiona. Entonces te quiero agradecer de todo corazón por haber estado acá y espero que te hayas sentido cómoda. A mí me encantó
Y bueno, que tengas una linda semana. Gracias por el tiempo y la dedicación de hoy, ¿sí? Igualmente. Y regístrense para el festival mañana y pasado. Después pásame el link así lo dejo en YouTube. Dale, Gracias, Ana. dale. Que tengas Genial. un besito. Chau, chau. Un abrazo. Gracias. Gracias a quienes escucharon. Gracias. Nos queda un episodio más la semana que viene para cerrar esta temporada a todo trapo, también con un invitado, porque toda esta temporada fue acerca de invitados. Porque a mí ya me escucharon, miren, ya me escucharon. Es bueno escuchar a otras personas. Y luego les contaré, luego de que termine esta temporada, les contaré un poco cómo seguirá el contenido. El contenido va a seguir estando obviamente en diferentes formatos, pero vamos a hacer algunos cambios para, para la salud y el beneficio de todas las personas. Les voy a compartir, les voy a dejar algunos links para que puedan profundizar. Eh, y ahora cerramos, si les parece, con la cortina musical de los amigos Juanfa y Tomás Mica. Una gran cortina. Gracias por estar, por las preguntas, por los aportes, por los mensajes por DM, porque siempre hay ahí los fieles seguidores que están detrás aportando y apoyando. Y es un montón, eso es lo importante. Así que bueno, sin más, me despido con un gran abrazo de producto para ustedes, deseándoles lo mejor, que tengan una linda semana. Y bueno, nos vemos el lunes que viene y si no por ahí, por un mensaje, por Twitter, por Instagram, por donde sea que estemos conectados. Gracias por todo. Les mando un beso. Cuídense mucho. Chau, chau. La noche va a comenzar. Qué clima tan sensacional. Todo está preparado. Mate, café, tal vez hasta birrita en mano. Los tiempos cambian, no lo vamos a negar. Y estás buscando a tu manera progresar. Tal vez ya sos experimentado o recién estás empezando en las áreas de producto. Tu camino estás creando. Product Nice con Nico. Product Nice con Nico. Y te lo digo tan sencillo, sin equipo no hay producto. No te miento ni te engrupo. Oh honey, tu invitación es tan seductora, pero yo quiero que sepas que esta noche no podré acompañarte, porque por nada del mundo yo me pierdo las noches en Nico Product. Los roles no son solitarios.